este tiempo que nos ha dado para poder impartir lo que por gracia hemos recibido. Creo que todo lo que recibimos de Dios es por gracia y lo impartimos de gracia. Amén. Así que en esta noche no va a ser la excepción y creo que el Señor va a hacer cosas muy especiales. Hay una atmósfera de bendición en este lugar. Yo invito a mi esposa, que no la quiero ver por allá lejos, la quiero aquí, in front of me. ¿Ah? Superbeat, sí. Así como usted está de pie, levante sus manos y oremos al Señor un momento, adoremos y demos gracias. Padre, te bendecimos. Tuya es la gloria, la honra, el honor, el poder, la majestad por los siglos de los siglos. Estamos aquí reunidos no por voluntad humana, sino por voluntad tuya, Señor. Porque hemos entendido que a los que escogiste, a los que llamaste, a los que predestinaste, a esos también has justificado, y a los que has justificado también has santificado, y creemos, Señor, que nos santificas cada día. Tu palabra nos limpia, tu palabra nos transforma, nos capacita, nos da el poder, la autoridad para vencer, para levantarnos y creer, Señor, aún más, creer en ti y creer que nada es imposible para ti. Creemos esta noche, Señor, que eso es así, porque tu palabra lo dice, porque ha salido de tu boca, y bendecimos su nombre en ese lugar. Te damos gracias. Toda gloria, toda honra, toda exaltación sea a ti, Señor, sea a ti por siempre y para siempre. Gracias, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Así como se encuentra sobre sus pies, por favor, tome la escritura. Vamos rápidamente al Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Cristo. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice la escritura de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es ese que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. Anoche decíamos que el cielo tiene una demanda sobre la tierra. ¿Cuántos estaban aquí anoche? Amén. Decíamos de que Dios está demandando hijos legítimos que manifiesten la naturaleza divina a la cual pertenecen. Dijimos que somos de Dios, nos debemos a Él, tenemos su imagen, tenemos su sello. Y si usted ha venido esas noches, estos días, se podrá dar cuenta de que en la mayoría de los mensajes hemos hablado sobre discípulos. Amén. Hemos hablado sobre discípulos, verdaderos discípulos, legítimos, hijos del Padre, hijos de la complacencia, gente que tiene el sello de Dios, en fin. Y quizás usted haya recibido ya profecías, haya recibido palabras de ciencia, haya recibido muchas visiones, revelaciones. Pero lo que Dios está demandando en ese tiempo es que la palabra sea atendida y que ella manifieste la verdad de Cristo en nuestra vida.
Y que se levanten verdaderos discípulos en esta casa. Que se levanten verdaderos discípulos en esta casa. Hijos legítimos de Dios que tienen la complacencia del Padre. Y por esa razón no me va a escuchar hablando otra cosa más en estos días, sino lo mismo. Porque el Señor nos ha enviado para reafirmarles, confirmarles en la fe, para que su fe sea fortalecida y pueda vencer cualquier circunstancia, cualquier atentado de Satanás, cualquier amenaza la puedas vencer, porque la Escritura dice: esta es la fe que vence al mundo, la fe en el Hijo de Dios. Alguien puede alabar a Dios y decir: gracias porque me dice fe para vencer al mundo, fe para vencer a Satanás, fe para vencer cualquier circunstancia. Me has dado fe. Gracias, Señor. Amén. Así que esa noche el Señor nos habla a través de esta palabra de Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Un versículo un pasaje muy conocido acerca de en el momento en el cual Jesús calma la tempestad. Y hay una palabra clave que le dice: pasemos al otro lado. Quiero decir a la iglesia en esta noche, el Señor les está llamando a pasar a otra dimensión. A pasar de lo natural a lo sobrenatural. A pasar de lo conocido a lo desconocido. A pasar de la falta de fe a una fe muy grande. Amén. Dice la Escritura que el Señor Jesús estaba enseñando. Y como era típico de esas enseñanzas, mucha gente se agolpaba. Multitudes le seguían. Había muchas personas interesadas quizás en un milagro, en una sanidad, en una liberación. Pero la gente pretendía que el Señor Jesús pudiera solucionar todos sus problemas. Que Jesús fuera la respuesta para todo. Pero ellos no respondían a lo que el Señor Jesús estaba demandando. Tal como pasa hoy, quizás muchas personas desean que el Señor sea respuesta para todo en su vida, pero no responden a la demanda que Dios está haciendo de ellos. Y esa multitud escuchó parábolas, esa multitud escuchó mensajes del reino de los cielos. Al llegar la noche, el Señor Jesús decidió pasar hacia el otro lado del lago de Genezaret en Galilea. Pero algo que llama la atención aquí es que despide a la multitud y toma la barca. Dice, le tomaron como estaba. En la barca había también con él otras barcas más. Pero algo que llama la atención aquí es que el Señor Jesús no usó cualquier otra barca. No usó la barca de las multitudes. No se subió a, quizás de pronto en ese momento habían algunas barcas que eran mejores, pero él no prefirió esas barcas. Él prefirió la barca donde estaban sus discípulos. Él prefirió estar en la barca donde estaban los discípulos. Y tengo que decirle eso, y es muy importante. Jesús no prefiere otra comunión que no sea la comunión con sus discípulos. Las multitudes le seguían, pero él no estaba con ellos. Wow. Él estaba con sus discípulos. Señores, Jesús no prefiere la comunión del mundo, la comunión de las multitudes, la comunión de otras religiones. Él prefiere la comunión con sus discípulos porque son suyos. Wow. Es como si buscáramos, por ejemplo, usted tiene un familiar, tiene una casa de un familiar en una ciudad y usted llega y no visita la casa del familiar, sino que va a una casa cualquiera. No creo que eso pase. Usted dice, Santiago, no, allá tengo mi cuñado. Bogotá, ya tengo mis primos. El pastor dice, ya tengo a Carlos. Viví. Barranquilla, no, allá tengo la casa. Pero usted busca el lugar donde se siente identificado. Y siempre va a buscar donde tiene filiación.
Jesús no iba a decirle, bueno, Pedro, Jacobo, Santiago, Bartolomé, Leví, Leveo o Tadeo, Judas, váyanse que aquí me ofrecieron una barca que tiene lo último en tecnología, porque quiero descansar allí. No. Él se fue con sus discípulos. El principio que quiero dejar marcado en esta noche es que el Señor se debe a los suyos para probarlos en su propia barca. Por eso quería que mi esposa estuviera aquí. Aleluya. El Señor se debe a los suyos y el Señor ama la comunión con los que son íntimos. Y que el privilegio de que Jesús esté en la barca no es para las multitudes, sino para los discípulos. En otras palabras, el privilegio de tener una revelación de quién es Cristo no es para el mundo, es para la iglesia, es para los hijos, es para los discípulos. Diga conmigo, es para mí, es para nosotros. En una ocasión el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se manifestaría. Juan capítulo 14 versículo 21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero luego Judas, Leveo, el Tadeo, el bueno, no el malo, le dice, Señor, ¿cómo que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Lo que les quería decir era, pero se supone que tú eres el Mesías. Se supone que tú eres Cristo, que eres el Hijo de Dios y que todo el mundo debe reconocerte. Y él dijo, no, Judas, no has entendido. Lo que pasa es que el que guarda mi palabra, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y vendremos a él y haremos morada en él. Mientras que el mundo no ama mi palabra, mientras que el mundo no puede guardar mi palabra, mientras que el mundo no puede recibirme, porque viene el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, por lo tanto no puede recibir, pero ustedes me conocen. Oh, Señor. Segundo principio, Él se va a manifestar a los que le conocen. Él no se va a manifestar a gente que no le conoce. Por eso Él no podía manifestarse en otra barca que no fuera en la barca de quienes lo conocían. Claro, usted se imagina que no fuesen discípulos sino multitudes y el mar levantándose. Usted se imagina que hubiese pasado. Dice mi esposa, se tiran al agua. ¿Quién sabe? No. Pero Él sabía que con sus discípulos Él podía manifestarse. Ay, gracias, Señor. Él sabe que con su iglesia Él puede manifestarse. Él sabe que a su iglesia le puede mostrar milagros, maravillas, prodigios. Él sabe que su iglesia le va a corresponder. Él sabe que su iglesia va a tener fe. Él sabe que su iglesia va a creer. Escuchen, en una ocasión el Señor Jesús llegó a la casa de Jairo cuando estaba muerta aparentemente la hija de Jairo, o no aparentemente, estaba muerta. Y ahí estaban las plañidoras, las que lloraban por los difuntos y le pagaban para que llorasen. ¡Ay, se murió! ¡Se murió! Jairo, paga más plata para llorar una hora más. Ahí estaban llorando por dinero. Estaban los chismosos. Se le murió la hija, Jairo. Y eso que es devoto, es religioso, es un hombre de testimonio. Pero ¿por qué le ha venido ese mal? Seguro que es pecado. Y todo el mundo hablando y la gente, se murió la niña. Era la única hija, no había otra. Pero el Señor Jesús llegó y dijo, ¡silencio! Y sacó de la escena a las plañidoras. Sacó de la escena a la familia. Sacó de la escena a los incrédulos. Sacó de la escena a los que estaban chismoseando. Y solo se quedó con sus discípulos. Con Pedro, con Jacobo y con Juan. Entonces le dijo a la niña, Talita Cumi,
niña, a ti te digo, levántate y anda. Y la niña se levantó. Oh, Dios mío. Esa era una barca. Oh, Señor. Esa era una barca donde solo tenían que estar los discípulos para poder ver a la muerte huir y a la vida manifestarse. Oh, Dios mío. Y a los discípulos más íntimos. Y a los discípulos, ya vamos para allá, no se me adelanten. Los íntimos. Mire, el Señor escogió la barca de los discípulos. Ya le di las razones. ¿Por qué? Primero, porque eran los suyos. Segundo, porque le conocían. Y tercero, porque quería probar su fe. Ahora le puedo decir lo siguiente. Cuando el Señor permita una situación en su vida, lo está permitiendo primero porque usted le conoce a Él. Segundo, o primero porque usted es suyo. Segundo, porque usted le conoce a Él. Y tercero, porque Él quiere probar su fe. Y cuarto, porque Él se va a manifestar. Alabado sea Dios. Así que tomaron la barca, emprendieron el viaje. El Señor Jesús estaba en la popa, durmiendo. En una parte, un extremo de la nave, estaba durmiendo el Señor, descansando. Oh, qué bueno eso. Jesús no podía tomar otro lugar para descansar que no fuese el lugar de los suyos. La presencia de Dios no descansa en el mundo, descansa en los hijos, en los legítimos, en los íntimos. La presencia de Dios descansa ahí. El Señor toma nuestra vida para descansar, para hacer morada, para hacer habitar su presencia y su espíritu, para reposar. Y se levanta una gran tempestad. Esa gran tempestad estaba anunciando algo. Recuerde que al otro lado, si ha leído la historia, estaba Gadara, el endemoniado gadareno. Una legión estaba esperando por el Señor Jesús. Y no era que el Señor Jesús tomó el viaje para ir a desafiar a Gadara, sino que ya Gadara y el gadareno y el endemoniado y los demonios sabían que Jesús venía. Tremendo. Se levanta esa gran tempestad y se levanta el viento. Se levanta el viento, y el viento que representa a la oposición. Pero en ese viento Dios quería probar el corazón de los discípulos. Estaba leyendo en una ocasión, encontré de que algunos científicos hicieron un experimento. Tomaron unos árboles y los metieron como en una cúpula, algo artificial, para que creciesen. Y aparte sembraron otros árboles. Se dieron cuenta que los árboles comenzaron a crecer, crecieron. Llegaron a una estatura adecuada. Se veían fuertes. Se veían bien. Luego llegó un momento en que los árboles de su propio peso se cayeron. Luego los árboles que habían estado expuestos a todo cambio climático, a toda circunstancia, a vientos contrarios, no se cayeron. Los científicos sacaron la deducción y dijeron: ok, bajo una atmósfera controlada, fuera de todo peligro, fuera de toda situación, se puede crecer, pero no se puede tener estabilidad. Y déjeme decirle algo. Cuando todo aparentemente es anormal, cuando todo es conocido, cuando todo es algo familiar, cuando no hay nada contrario, cuando no hay acusación, cuando no hay críticas, cuando no hay chisme, cuando no hay quien se levante contra ti, cuando no hay la enfermedad, cuando no hay nada en contra, estás protegido, pero no tienes profundidad. Mientras que cuando estás expuesto a todo cambio climático, estás expuesto a toda situación,
tu vida se ve obligada a buscar la profundidad, cada vez más profundo, cada vez más arraigado, cada vez más sólido, más estable. Cada viento contrario, cada cambio de atmósfera, cada situación adversa, lo único que puede provocar en nosotros es profundidad en Dios. Wow. Así que usted imagínese lo siguiente: el lago de Nazaret, de Genezaret o de Galilea, mar interno, era el lago como el lago Titicaca, era conocido. Pedro era pescador, Juan era pescador, Andrés era pescador. Lo conocían, lo habían remado de un lado para otro. Sabían cómo era. Se conocían. Me imagino el pastor Fernando viajando, volando. Ya él sabía. Él decía, en 3 horas 22 minutos estamos. ¿En dónde estamos a esa hora desde La Paz? ¿Ah? Hacia el norte. ¿Sí? Ya sabía. Que si iban volando en contra del viento o a favor del viento, no recuerdo cómo eso, de colaje, no sé cuánto, todo eso. El pastor sabe eso bien. Imagínese, nadie le echa cuento en eso. Imagínese Pedro como el pastor Fernando, ya sabía, ok, no sé cuántas millas náuticas, estamos del otro lado de Genezaret. Y decía, en tanto tiempo, bueno, no tenían reloj, pero miraban la luna y decían, la marea está alta, las olas van a estar un poco intensas, el viento va a estar a nuestro favor, entonces vamos a girar hacia la izquierda. ¿Ah? Puede que haya lluvia o no. El mar está sereno, pero tengamos precauciones, etc. Pero de repente la atmósfera cambió. Entró lo desconocido. Señores, los discípulos de Cristo deben estar expuestos a lo desconocido, porque a esa es la dimensión que el Señor les está llamando. En una ocasión el Señor le habla a Nicodemo y le dice, el viento sopla de donde quiere, escucha su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu es llevado por Dios sin importar las circunstancias, sin importar lo que venga enfrente. Cualquier situación cambiante no interesa, lo que importa es que está siendo guiado. Amén. Era lo desconocido. Y ante lo desconocido tuvieron miedo. Gloria a Dios. Lo desconocido. Tremendo. Así es. Wow. Somos sometidos a lo desconocido para que Él se manifieste. Porque no se va a manifestar en lo conocido. Y le voy a poner aquí un ejemplo. En lo conocido, Pedro, Jacobo y Juan suben a orar con el Señor como de costumbre, en lo conocido. Van a un monte y de repente todo cambia. Se transfigura. Elías de un lado, Moisés del otro. ¿Y qué es esto? ¡Oh, Elías! ¡Oh, Moisés! Señor, hagamos una enramada para que nos quedemos aquí. No conocen el propósito. Era lo desconocido. Él se manifiesta, vuelvo a decirlo, Él se manifiesta en lo que no conocemos. Porque la Escritura también declara, como no sabes cómo crecen los huesos en la mujer, en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios que hace todas las cosas. Nosotros no sabemos cómo Dios lo va a hacer, cómo va a transformar una situación, cómo va a abrir una puerta, cómo va a proveer, cómo va a dar provisión, cómo va a sanar, cómo va a libertar. No lo sabemos, pero de algo estamos seguros, que Él lo hará. El cómo no lo sabemos, pero la certeza es de que lo hace. ¿Cómo lo hace Dios?
No lo sabemos, pero nuestra fe es que Él hace todas las cosas. Amén. Y ahora que estoy hablando de lo desconocido, yo no sé cuál sea la circunstancia en la que usted está, lo que usted está pasando, lo desconocido. Quizás para nosotros en una ocasión lo conocido era, tenemos un sueldo. Lo conocido era, podemos echar mano de aquí. Lo conocido era, ok, tanto por tanto, al mes tenemos tanto y compramos esto, tenemos comida, tenemos vestido, tenemos tal cosa, pero lo desconocido es cuando Dios dice, suéltenlo todo. Y lo vivimos en carne propia. Cuando usted tiene un billete en su bolsillo, no sé si a usted le pasa, a todos nos ha pasado, de que cuando tiene dinero en su bolsillo, usted sabe lo que va a hacer. Y cuando no tiene, usted no sabe qué hacer. Debería ser lo contrario. ¿Sabe para qué? Para demostrar que no dependemos de nuestros recursos, sino de Dios. Pero cuando tenemos, sabemos, voy a comprar eso. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Me voy a Copacabana, me voy a Uyuni, me voy a nosotros que estamos de paseo por acá, no. Me voy a Mayasa, me voy al Valle de la Luna, me voy a por ahí. No, y si hay más plata, me voy a Bogotá, me voy a Medellín, a Barranquilla, a Santa Marta, a Cartagena, a San Andrés, a las islas, a Cancún, en fin, Punta Cana. Pero cuando no hay ni un solo peso, centavo, real, boliviano, o como usted le llame, chavito, en el bolsillo, no se sabe qué hacer. ¿Ahora qué hago? Me voy a morir. En una ocasión mi esposa y yo fuimos probados en nuestra fe, estábamos en la barca. El viento contrario se nos levantó. Las olas muchas veces. Y ya sabemos, y los que han tenido la experiencia, o no, o sí, bueno, los que han tenido la experiencia en el mar no es otra cosa. Pero en el lago Titicaca, de pronto, cuando hay vientos, la barca se mueve, la lancha se mueve, es algo horrible. Provoca náuseas. Estar en alta mar y de repente que se apaga el motor de la lancha y tú sientes que te va y viene algo por dentro aquí y dices, no hay nada por aquí, nada por allá, no hay tierra seca, tiburones. Nosotros que hicimos varios viajes en lancha en Panamá y se apaga este motor, va a llover, el viento está contrario, la nube está ahí mismo, Señor, Dios mío. Y lo peor que nos dicen, estamos a tantos metros de profundidad y ya aquí es mar abierto y tú dices tiburones. Y el Señor dice, no, mis hijos, todavía no hemos tenido hijos, Señor. Estamos recién casados. No, pero ahí estábamos recién casados en ese momento. Romeo y Julieta, amor, agárrate duro, cuidado. Se va a voltear, ¿te acuerdas en la lancha? Que se puso todo oscuro así. Y en una situación como esa, se prueba realmente qué creemos, cuál es nuestra verdad. Y en una situación ya no como esa figura literal del mar y todo eso, sino una situación espiritual. En una ocasión hemos dicho, señores, ya estamos en tus manos. Señor, estamos en tus manos. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos hacia dónde nos vas a llevar. No sabemos qué va a suceder. ¿Qué hay, amor, de comer? Bueno, hay solamente eso y eso. Y me ha dicho ella, bueno, amor, comamos y así como la viuda, nos echaremos a morir. Y terminando de almorzar, aquella torta de harina, aquellos plátanos, nos hemos acostado y dijimos, Señor, no sabemos qué hacer. Habíamos tocado tantas puertas y en ese momento, cuando ya nos estamos quedando dormidos, entra una llamada.
Amado, ¿cómo está? Bendiciones. Otro país. El Señor me ha dicho que les consigne esto. ¿Cómo? Y claro, en ese momento emocionarse no se puede. Tampoco hay que controlarse. Ponerse a llorar, pues no voy a escuchar bien lo que me están diciendo. Así que sí, claro, ¿cómo no? Ok, amado, le bendecimos, tal cosa, oramos y gracias, Señor, pero cuando cerramos ahí, Dios, tú eres fiel. Y ese mismo día fuimos al Western y del Western a hacer mercado, al súper y de ahí, ¿qué? Creo que 2 meses de compra más o menos. Tremendo. Y pudimos dar a otro, tanto era así que teníamos tanto que nos tocó regalar porque si no las cosas se nos iban a dañar. Y regalábamos y venía más, regalábamos y venía más, otra vez y venía más. Y, oh, Dios mío. Porque la fe fue probada. Sé lo que es decir, para pasado mañana estamos en tal lugar y no hay ni un peso. Y no es a quién le prestamos, a quién le decimos. ¿Y quién lo va? No, si Dios está enviando, Él se hace responsable. Él va a proveer todas las cosas. Él va a ponerlo todo. Y de repente una llamada, de repente alguien se conmueve en algún lado del mundo. Estoy orando, el Señor me dijo que ustedes necesitan. O que van, ¿para dónde van? ¿Para qué país van? ¿Qué van a hacer? De repente dinero que ni se esperaba aparece. Pero eso no sucede sin antes la barca ser sacudida. La barca tiene que ser sacudida, o sea, nuestra situación, nuestra condición tiene que ser sacudida para probar de qué estamos hechos, para probar si hay fe o no hay fe. Y déjeme decirle algo, lo menos que espera el Señor de sus discípulos es que seamos hombres de poca fe. Así es. Gracias, mi amor. De la actitud que se tenga en la barca depende la manifestación de lo que Jesús puede hacer. Porque si en la barca te quejas, si en la barca lloras, si en la barca criticas, reniegas, no, espérate, te van a dejar un ratico ahí más. El Señor va a dormir unos minutos más. O sea, ahora póngase a pensar, las veces que yo no he pasado la prueba, he visto de que Dios se ha demorado en la respuesta. Claro, porque de la actitud depende la manifestación. Tremendo. Así es. Los discípulos cuando se vieron enfrentados contra lo desconocido, contra la adversidad, dijeron, Señor, clamaron. No tienes cuidado de nosotros. Eso fue un reclamo. Nuestra actitud siempre cuando estamos siendo probados en la fe no debe ser el reclamo, sino debe ser la rendición. Pedro dijo cuando estaba caminando sobre las aguas y dudó, Señor, sálvame que perezco. Él no dijo, Señor, ¿para qué me mandaste a caminar si me voy a hundir y sabías que soy hombre de poca fe? No, no dijo eso. Porque era culpar a Dios. Él dijo, sálvame que perezco. Pero los discípulos dentro de la barca dijeron, no tienes cuidado de nosotros, es que no te das cuenta que nos estamos ahogando. Y hay gente que muchas veces comienza a quejar en medio de la prueba, Señor, es que yo te sirvo y ya me pasa esto, yo te sirvo y me pasa aquello, es que yo predico y mira que no soy honrado, yo predico y te sirvo y canto y predico y esto y lo otro y mi vida no tiene un cambio. Como que tú no tienes cuidado de nosotros, Señor. Fue una actitud también altiva. Como Adán. Mire, por favor, podemos pasar al versículo 36. Se pegó el teclado. 37. 38. Bingo. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. A mí me gusta leer la Biblia con sus signos de interrogación.
Porque de pronto uno le dice, y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. No causa el mismo impacto. No, eso fue un grito de desespero. Imagínense, la barca ya se anegaba. E inclusive el Señor va a permitir muchas veces que te estés hundiendo, que me esté hundiendo. Y lo que va a frenar que nos hundamos es nuestro clamor. Porque si no clamamos, seguimos hundiéndonos. Y Él está esperando un clamor, pero no un clamor que resulte de la queja humana, sino un clamor que resulte de la fe en Él. Y no es lo mismo cuando clamamos para quejarnos que cuando clamamos cuando clamamos porque creemos. Cuando clamamos porque creemos, entonces la manifestación de su gracia es mayor. Así que dile al que está a tu lado, cambia el clamor de la queja por el clamor de la fe. Versículo 39, ya vamos casi a terminar. Versículo 39, y levantándose, la respuesta del clamor es que Él se va a levantar. O sea, cuando clamamos, Dios toma acción. La respuesta del clamor que le hicieron al Señor fue que Él se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando hay un clamor de fe, el Señor se va a levantar y va a reprender. Y me llama la atención esto. Porque quizás muchas veces estamos nosotros reprendiendo y vamos a ver que el Señor dice, no, va a seguir todo igual. Te reprendo escasez, te reprendo problema, te reprendo espíritu del no hay, del no se puede, del no tengo. Te reprendo, te vas. Y el Señor dice, no estoy esperando eso de ti. Estoy esperando que clames a mí y que creas que yo voy a hacer todo. Levantándose reprendió. Dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Amén. Reprendió al viento y dijo el mar, calla. ¿Sabe qué? Sometió todas las cosas por su palabra. Cuando el Señor se levanta, Él va a someter todas las cosas por su palabra. Hemos experimentado de que en momentos de clamor, de clamor con fe o clamor de fe o una declaración de fe, de que sabemos que Él se va a levantar, Dios trae una palabra que cuando esa palabra se revela, el mar tiene que someterse, el viento tiene que callar, el viento tiene que someterse, el mar tiene que callar y enmudecer, porque ya Dios ha dado una orden, ha dado una palabra, y cuando Él da esa palabra, todo corresponde a la palabra y se somete. Pero esa palabra viene cuando hay un clamor de fe. Mira lo que sucede. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea, hubo una manifestación de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Después de haber sido probados, después de haber tomado la autoridad, después de haber creído que Él se va a levantar, entonces viene paz. Porque si tu barca se te está negando y clamas, pero te desesperas porque no ves nada y no tienes paz en tu corazón, entonces no has clamado correctamente. Entonces todavía has dudado. Clamaste pero dudaste. Y suele pasar. Reprendiste y tuviste miedo. Te levantaste con tremenda fe, pero en la tarde ya cambió la fe. Ya se vuelve miedo, inseguridad. Mire, versículo 40. Versículo 40. Y les dijo, todos léanlo por favor. Léelo, mi amor. No. ¿Por qué estás así amedrentados?
¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? A los colombianos. ¿Cómo no tenéis fe? Por favor, ponga su atención en esas dos preguntas. ¿Qué es amedrentarse? Tener miedo, asustarse, sentirse inseguro, amenazado. Ahora le hace dos preguntas. Y quiero que el Espíritu de Dios, deseo que el Espíritu de Dios nos traiga convicción de esta palabra y revele lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Jesús les estaba hablando a su carne. Cuando le dijo, ¿por qué tienen miedo? Les habló a su carne. ¿Cómo no tenéis? Da una convicción de quién es Él en nuestro espíritu. Para tener certeza y estar convencido de lo que no se ve. Todos levanten el volumen y digan conmigo 1, 2 y 3. La fe es un don de Dios que solo Dios da a sus hijos. Y es la convicción de saber quién es Él. La certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. El mundo no puede tener fe, porque la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y la fe se recibe no en la mente. La fe no se recibe en la carne. La fe se recibe en el Espíritu. Por eso le dijo, esperen un momentico. Entiendo que tengan miedo, pero yo me doy cuenta de que su carne los ha dominado. ¿Por qué? Porque la fe de ustedes, ¿dónde está? Wow, ay, ay, ay. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está? Pastor, pero lo que usted quiere decir entonces es que no pueda tener miedo, no pueda sentir cualquier sentimiento. No le digo que no lo pueda sentir. El problema es que esto lo domine. Y no la fe. Y que no seamos gobernados en nuestra mente y en nuestro espíritu por la fe que vence el mundo, sino por nuestros temores, sino por el pecado, sino por las circunstancias. ¿Sabe? Lo menos que espera el Señor de sus discípulos es que sean hombres de poca fe. Ponga la mano en su corazón y diga, lo menos que Jesús espera de mí es que sea alguien de poca fe. Poca fe. Cuando hablamos de poca fe no hablamos de cantidad. No, porque mucha gente tiene una fe grande. Una poca fe es una fe que no está sólida. Una fe de un espíritu apocado. Es decir, alguien que recibe la palabra con gozo, pero después que viene el sol inclemente, como no tiene raíz, no puede permanecer y se seca. O las aves se lo llevan la semilla. Poca fe es una fe apocada, una fe pusilánime, circunstancial, una fe de que me atrevo a creer que Dios puede hacer esto, pero no puedo creer de que puede hacer aquello. Una fe cambiante, una fe climática que cambia de ánimo. Como la paz. Nos golpeó el sol y después nos cayó el aguacero encima y el granizado. Ayer, ¿cómo no tenéis fe? Señores, la demanda de Jesús, la demanda del Señor para sus discípulos es de fe.
El Señor Jesús en una ocasión dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y lo que quería decir, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, encontrará gente que le pueda reconocer, encontrará gente que tenga convicción de quién es el Señor, encontrará gente que no claudique, encontrará gente que esté sólida en su fe. Lo único que nos va, y que permanezca en Él, lo único que nos va a ayudar a sobrevivir en medio de una barca que se está anegando es nuestra fe. Y quiero llevarle a este punto y que tomemos hoy acción con esta palabra. Número 1, que Jesús nos ha llamado a ser sus discípulos, y la mayor demanda no será para el mundo, sino para nosotros. Que no se te olvide esto, iglesia. El Señor no le va a demandar al mundo, porque ya el mundo tiene su condenación por cuanto no creyeron en el Hijo de Dios. Pero sí le va a demandar a los hijos legítimos, porque la tierra entera está esperando ansiosa la manifestación de los hijos del reino, de los hijos de Dios. 2, Jesús solo se manifiesta a los que le conocen, a los que son suyos. Si creemos en esta verdad, también debemos creer en su manifestación. Y el Señor quiere llevar a la iglesia a un nivel mayor. Cuando les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, ellos quizás lo entendieron en lo natural, pero el Señor quiere abrir nuestro entendimiento en lo espiritual y entender que la situación que estamos pasando ahora no es para vivir una etapa más en la vida, sino para llevarnos a una dimensión de fe mayor, donde veamos la manifestación del Dios que hace someter el cielo y la tierra por su palabra. No seamos hombres de poca fe. Creamos a la palabra. ¿Sabe qué sucedió en el versículo 41? Entonces temieron con gran temor. O sea, temieron ya no era el amedrentamiento que les había causado el viento. Ahora era el temor. Así es, la reverencia, el sometimiento a la manifestación, al Señor. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todavía no sabían a quién seguían, porque cuando falta poca fe no hay convicción para estar seguro a quién se sigue. Cuando la fe no está sólida, no hay convicción del señorío de Jesucristo. Pero cuando hay una fe que mueve montañas, entonces sabremos quién es nuestro Señor, y que al clamar a Él, Él se va a levantar y va a reprender cualquier viento. Por eso te digo en esta noche: cualquier viento que se te ha levantado, cualquier situación que se te ha levantado, solo se te demanda fe para que clames, y al clamar Él se va a manifestar. Él manifestará su gloria, Él manifestará su poder, Él someterá todas las cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí en ese día creemos que somos verdaderos discípulos, que nuestra fe está siendo probada? Entonces ese día tome acción con esta palabra. Tome acción con esta palabra. No seamos hombres de poca fe. No seamos gente de poca fe. No seamos gente a quienes las emociones lo dominan, a quienes la cólera los domina, a quienes la intimidación los domina, a quienes la inseguridad los domina, a quienes lo almático los domina. Hoy creo, mañana no creo. Hoy me derramo delante de la presencia de Dios, pero mañana no quiero saber nada. No seamos gente que es amedrentada por las circunstancias, que vive por lo circunstancial. Los verdaderos discípulos no viven por lo temporal, viven por lo eterno. Lo temporal es una tempestad que se ha levantado. Lo eterno es que tenemos comunión con Él, y que Él permanece en nosotros, y que tenemos toda autoridad en Cristo para sujetar
todo viento contrario y mandar a callar a todo mar que se levante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Wow. Wow, 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 wow. Mira un momentico acá. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto le tiene que revelar algo. Si el viento y el mar le obedecen, yo también. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Oh, gracias, Señor. Levante sus manos. Te bendecimos. Aunque estemos pasando por situaciones difíciles, aunque el viento se ha levantado, hay una voz de Dios en este día para llevarnos a pasar al otro lado. La voz del Señor para pasarnos a través de su palabra, para llevarnos al otro lado, para hacernos trascender lo desconocido. Y en medio de lo desconocido solo le conozcamos a Él. Que en medio de lo desconocido, que en medio de la situación adversa, nuestra fe no falte. Padre bendito, te adoramos. Oh, gracias, Señor. Oh, santo Dios. Hay tempestades. Hay situaciones que se levantan. Pero Él está en la barca. Él está en la barca. Él está con los suyos. Él está con sus discípulos. Y yo hablo en el nombre poderoso de Jesús a toda persona que está pasando por el medio de lo desconocido, por el medio de los vientos contrarios, de las situaciones adversas. Y oro en ese día y te digo en el nombre poderoso de Jesús, no oramos para que eso no suceda. Pero oramos para que en medio del viento que estás pasando puedas clamar a Jesús, puedas clamar a Cristo, puedas ver su manifestación, puedas reconocer su señorío. Oramos para que la fe no te falte en medio de cualquier circunstancia. Y hoy Dios levanta una iglesia con fe. Hoy Dios levanta una iglesia que cree a Dios y que tiene temor de Dios y que sabe que si el viento y el mar le obedece, ¿cuánto más nosotros? A un nivel mayor de fe, a una fe más sólida, a una fe mayor. Ese es el llamado de Dios en ese día para su iglesia. Y barrabasí que lea. Y bramanso comi aramagia lea.